Capítulo 6. El poder. Toda la vida me han fascinado el poder y el respeto que conlleva, pero ahora me parece algo limitado, muy reducido. Sin embargo, tengo la sensación de que existe un poder más auténtico, que no depende de otras personas ni de sus reacciones, sino que es algo que existe en mi interior. ¿Podría hablar sobre la atracción que siento hacia esto, por favor? Tu pregunta requiere un examen muy profundo, porque puedo decir sí y también no. No voy a decir sí. Hay mayores posibilidades de que diga no, y voy a explicarte las razones. Así es como la mente juega con todos vosotros. Dices, toda la vida me han fascinado el poder y el respeto que conlleva. Eres muy sincero al reconocerlo. Muchas personas con ansias de poder ni siquiera se dan cuenta de ello. Su deseo de poder es prácticamente inconsciente. Los demás sí lo ven, pero ellos no. El deseo de poder es la peor enfermedad que padece el ser humano en el mundo entero, y todos los sistemas educativos, todas las religiones, todas las culturas y sociedades fomentan esa enfermedad. Toda persona quiere que su hijo sea el hombre más importante del mundo. No hay más que oír hablar a las madres sobre sus hijos, como si todas hubieran parido a Alejandro Magno, Iván el Terrible, Stalin, Ronald Reagan. Hay millones de personas empeñadas en conseguir poder, y hay que entender que este terrible impulso surge de un vacío en el interior de la persona. La persona sin deseo de poder es una persona satisfecha, feliz, tranquila, contenta con lo que es. Su ser mismo expresa una inmensa gratitud hacia la existencia. No tiene más nada que pedir. Le han dado lo que le han dado sin haberlo pedido. Es un simple regalo de la abundancia de la naturaleza. Y son dos caminos completamente distintos. El uno es el deseo de poder, el otro es el deseo de disolverse. Me dices, pero ahora me parece algo limitado, muy reducido. No es solo limitado y reducido, sino enfermizo y feo. La sola idea de ejercer poder sobre los demás significa arrebatarle su dignidad, destruir su individualidad, obligarlos a ser esclavos. Solo una mente sucia y fea puede hacer semejante cosa. Y lo que planteas sigue así. Sin embargo, tengo la sensación de que existe un poder más auténtico que no depende de otras personas ni de sus reacciones, sino que es algo que existe en mi interior. Hay algo de verdad en tus palabras, pero no es tu experiencia. Sin duda existe un poder que no tiene nada que ver con el dominio sobre los demás, pero el poder de una flor al abrir sus pétalos. ¿Te has fijado en ese poder, en esa maravilla? ¿Te has fijado en el poder de una noche estrellada, sin que domine a nadie? ¿Te has fijado en el poder de una hojita minúscula danzando al sol o en medio de la lluvia? En su belleza, en su grandeza, en su júbilo. No tiene nada que ver con nadie, ni siquiera necesita que nadie la vea. Esa es la verdadera independencia, lo que te lleva a la raíz de tu ser, de donde brota la vida a cada momento, pero no debería llamarse poder a ese poder, porque crea confusión. El poder se ejerce sobre alguien, algo que incluso las personas de gran inteligencia no han sabido comprender. En la India hay una religión, el jainismo. La palabra jaina significa el conquistador. El significado original coincidía sin duda con lo que tú dices. El poder que brota en tu interior, como una flor abre sus pétalos y desprende su fragancia. Pero yo he estudiado en profundidad la tradición del jainismo. Cuando llaman a un hombre conquistador, también dicen que se ha conquistado a sí mismo.
Cambiaron el nombre de Mahariba, que se llamaba Vardhamana. Mahariba significa el gran conquistador, el hombre grande, victorioso. Pero si se reduce a sencillos términos psicológicos, la idea misma de que Mahavira se conquistara a sí mismo significa que podía estar desnudo en plena lluvia, con frío, que podía pasar hambre en aras del ayuno durante meses enteros. En 12 años de disciplina y preparación, solo comió durante 1 año y pasó hambre durante 11, no continuamente. Un mes pasaba hambre y un día comía, pasaba hambre 2 meses y 2 días comía, pero en el transcurso de 12 años, en total comió el equivalente a 1 año. Infligió torturas a su cuerpo durante 11 años. Se necesita una gran agudeza para comprender que no existe ninguna diferencia entre torturar a otros o a ti mismo, salvo que los otros puedan defenderse. Al menos existe esa posibilidad. Si empiezas a torturarte a ti mismo, nadie puede defenderte. Puedes hacer lo que quieras con tu propio cuerpo, pero eso sencillamente es masoquismo. Desde mi punto de vista, eso no te llevará a encontrar las raíces de tu ser interior. Por consiguiente, no me gusta llamarlo poder, porque esa palabra está contaminada. Me gustaría llamarlo paz, amor, compasión. La palabra da igual, pero el poder siempre ha estado en manos de personas violentas, con otros o consigo mismos. Yo pienso que quienes son violentos con otros son más naturales y que quienes son violentos consigo mismos tienen un problema psicótico. Sin embargo, quienes se han torturado a sí mismos son vuestros santos. Lo único que han aportado al mundo es la disciplina para torturarse a uno mismo. Algunos santones dormían en un lecho de clavos, y todavía los hay. Se ven en Varanasi. Puede resultar muy teatral, pero es feo y debe condenarse. No hay que respetar a esas personas, son criminales porque cometen un crimen con un cuerpo y ni siquiera pueden ir a juicio. De modo que hay que entender muy bien la segunda parte, porque si no, tu primer deseo, la fascinación por el poder, volverá a presentarse con un disfraz diferente y empezarás a hacer esfuerzos para ejercer poder sobre ti mismo. Me parece que eso es lo que ocurre. Dices un poder que no depende de otras personas ni de sus reacciones, sino que es algo que existe en mi interior. El hecho mismo de que menciones a otras personas y sus reacciones supone que no piensas de una manera muy distinta. En primer lugar, quieres que la gente te muestre respeto, y para ello tienes que ser un hombre importante, un conquistador del mundo, un premio Nobel o cualquier otra estupidez. Pero no todo el mundo puede ser Alejandro Magno, ni ganar un Nobel, ni ser más importante que los demás en uno u otro sentido. Y aquí cambia la cosa. Verte en una situación en la que no es posible, o en la que quizá la competición sea excesiva y te aplasten, porque hay personas mucho más importantes, mucho más peligrosas, y entonces es mejor retirarse e intentar encontrar un poder sin relación alguna con otras personas, independiente de otras personas. Incluso esa conexión me lleva a deducir que vas a iniciar el mismo viaje. Al principio querías dominar a los demás y ahora quieres dominarte a ti mismo. Eso es lo que llaman disciplina. Esto me trae a la memoria una fábula de Esopo. Las uvas ya están maduras y una zorra intenta alcanzarlas pero no llega. Lo intenta varias veces y al darse cuenta de que no puede llegar, mira a su alrededor para ver si alguien la está observando. Un conejito ha sido testigo de la escena. La zorra se marcha sin dar muestras de su derrota, pero el conejo le pregunta: ¿qué pasa, zorra? Y la zorra contesta: nada, hijo, es que las uvas todavía no están maduras.
Si cambias tu deseo de poder, no ocurrirá lo que en la fábula de Esopo. En primer lugar, has de entender de dónde surge ese deseo de poder. Surge de tu vacío, de tu sentimiento de inferioridad. La única forma de librarse de ese absurdo deseo de dominar es internarte en tu vacío, ver exactamente en qué consiste. Te has escapado de él viajando por tus ambiciones de poder. Debes aplicar toda tu energía a no torturarte, a no convertir el masoquismo en disciplina. Has de entrar en la nada. ¿Y en qué consiste? En esa nada, en tu nada florecerán las rosas. Allí encontrarás la fuente de la vida eterna, porque ya no estarás en las garras de un complejo de inferioridad, ni tendrás que hacer referencia a otras personas. Te has encontrado a ti mismo. Quienes se sienten fascinados por el poder se apartan cada día más de sí mismos. Cuanto más se aleja su mente, más vacíos se sienten, pero se rechazan las palabras como vacío o nada, y tú has aceptado esa idea en lugar de adentrarte en la belleza de la nada. Es el silencio absoluto, la música sin sonido. No existe alegría comparable con eso. Es pura dicha. Debido a esa experiencia, Buda Gautama denominó al encuentro definitivo consigo mismo el nirvana. Nirvana significa la nada, y cuando te sientas a gusto con tu nada, desaparecerán todos los conflictos, las tensiones, las preocupaciones. Habrás encontrado la fuente de la vida que no conoce la muerte. Sin embargo, quisiera recordarte que no debes llamarlo poder. Llámalo amor, silencio, dicha, porque ese poder está tan contaminado por el pasado que incluso la palabra misma necesita purificarse y tiene connotaciones erróneas. Este mundo está dominado por personas que en realidad son inferiores, pero que intentan ocultar su inferioridad con alguna clase de poder, con cualquier clase de poder. Han inventado muchas fórmulas para ello. Naturalmente, no todo el mundo puede ser presidente del país. Pues bien, entonces dividen el país en varios estados y así muchas personas pueden ser gobernadores o ministros. Después se divide el trabajo de los ministros, de modo que otras muchas personas pueden ser viceministros y así sucesivamente. Esta jerarquía está compuesta por personas que sufren un complejo de inferioridad. Desde el peón de más baja categoría hasta el presidente, todos padecen la misma enfermedad. Por supuesto, la gente normal y corriente no tiene el poder. Se limitan a mirar a los poderosos desde lejos y a pensar, si a mí se me concedieran tantos honores, tanto reconocimiento, también yo dejaría mis huellas en la arena del tiempo. Están fascinados por el poder, pero hay que fijarse en ciertas personas como Buda, que nacieron con poder y renunciaron a él, al comprender que resulta completamente inútil, pero tú sigues igual en tu interior porque no cambiarás aunque tengas millones de dólares. Únicamente el cambio, la transformación interior te proporcionará la paz. De esa paz brotará el amor, de esa paz brotará la danza, el canto, la creatividad, pero también hay que evitar la palabra poder. En este momento no piensas en otra cosa, y pensar no te va a servir de ayuda. Pensar está muy bien para competir en el mundo, por el poder, por el dinero, por el prestigio, la respetabilidad, pero la mente no sirve para nada si de lo que se trata es de estabilizarte en tu propio ser. Por consiguiente, el esfuerzo que hay que realizar debe centrarse en ayudarte a que pases de la mente a la meditación, de los pensamientos al silencio. Nada más haber probado tu ser interior, se desvanecerá todo deseo de dinero, de poder. No existe comparación posible. Habrás encontrado a Dios mismo dentro de ti y entonces, ¿qué más puedes desear? Se enseña a todo el mundo que la fuerza de voluntad
es un gran valor. Se les dice a los niños que deben tener fuerza de voluntad. Como es algo contrario a la espontaneidad, no se puede estar tranquilo, en paz. ¿Creéis que las flores tienen que hacer grandes esfuerzos para abrirse? ¿O que los árboles tienen que actuar enérgicamente para crecer? No actúan en absoluto. Decía Lao Tzu: mirad los árboles, mirad los ríos, las estrellas, y comprenderéis la acción inactiva. Desde luego que el río fluye hacia el mar, pero no se puede decir que eso sea una acción, porque no existe voluntad que lo obligue a dirigirse hacia allí. Es muy tranquilo, va sin prisas, y ni siquiera siente deseos de llegar, ni compite con otros ríos que podrían adelantársele. Sencillamente fluye, cantando y bailando entre las montañas, entre los valles, las llanuras, sin preocuparse por alcanzar la meta. Cada momento es tan hermoso y único que ¿a quién le importa el mañana? Se ha utilizado la fuerza de voluntad para crear en ti una personalidad falsa. La fuerza de voluntad es otro nombre de esa fea entidad llamada ego. Alfred Adler, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, basaba su análisis psicológico en este sencillo hecho que todos los problemas del ser humano surgen de la fuerza de voluntad. El ser humano quiere ser alguien especial, más importante que los demás, más santo que los demás. Lo mismo da que esté en el mercado que en el monasterio, porque lucha por llegar a la cima. Cuanto más luches y más triunfes, más te alejarás de tu propio ser, porque cada día te pondrás más tenso, cada día te preocuparás más. Tu vida se convierte en un continuo martirio por el temor al fracaso. Incluso si has triunfado, sentirás el temor a que alguien ocupe tu lugar. Quien vive para conseguir algo jamás encontrará la paz. Por una parte se ha creado esa ficción de actuar enérgicamente. ¿Pensáis que la meditación requiere una actuación enérgica? Solo requiere relajación, olvidarse de esa mente que desea lograr algo, olvidarse de que existe el futuro, dejar que el momento presente sea suficiente por sí mismo, disfrutarlo sin preocuparse del momento siguiente. Si puedes disfrutar del momento presente, disfrutarás del siguiente, porque cada vez tendrás más experiencia en el goce, en la danza, en el canto y más seguridad en ti mismo, sin necesitar de nadie más. Seas quien seas, podrás disfrutar del éxtasis supremo, sin ser rico, sin tener poder, sin fama mundial, sin ser célebre. Puedes ser un don nadie y tener todos los tesoros del mundo, porque no están en el exterior. No eres consciente de tu riqueza interior. ¿Podría hablar del abuso del poder, por favor? Un filósofo inglés dijo lo siguiente: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo no estoy de acuerdo, mi análisis es completamente distinto. Todo el mundo está lleno de violencia, avaricia, cólera, pasiones, pero como no tiene poder, es un santo. Para ser violento hay que ser poderoso, para satisfacer la avaricia hay que ser poderoso, para satisfacer las pasiones también hay que ser poderoso. De modo que cuando el poder cae en tus manos, todo se resuelve en tu interior. El poder se convierte en tu alimento, en tu oportunidad. No es que el poder corrompa, sino que tú estás corrompido. El poder únicamente saca la corrupción a la luz. Si quieres matar a alguien y no tienes poder, no lo haces, pero si lo tienes, lo matas. No es el poder lo que te corrompe, sino que llevas la corrupción dentro de ti mismo. El poder sencillamente te ofrece la oportunidad de hacer lo que quieres. El poder en manos de un hombre como Buda Gautama no corrompe, por el contrario, ayuda a la humanidad a elevar su nivel de conciencia. El poder en manos de Gengis Khan destruye a las personas, viola a las mujeres, quema vivas a las personas.
se queman ciudades enteras sin permitir que la gente escape. No es el poder. Ese hombre, Gengis Khan, debía de albergar tales deseos. Es así como como cuando llueve empiezan a crecer diversas plantas, pero esas plantas dan diferentes flores. El poder da la oportunidad de crecer a lo que esconde en tus semillas, tu potencial, porque la mayoría de los seres humanos viven en tal estado de inconsciencia que cuando acceden al poder todos sus instintos inconscientes tienen la oportunidad de satisfacerse y no les importa que eso signifique matar, envenenar. Me pides que hable sobre el abuso de poder. Se abusa del poder porque albergamos deseos feos, herencia de los animales. Desperdiciamos casi una tercera parte de la vida en educar a nuestros hijos. Durante ese periodo debería dedicarse cierto tiempo a limpiar su inconsciente para que cuando salieran de la universidad y tuvieran cierto poder, habrá que quien sea comisario de policía, otro será gobernador, otro primer ministro. Si no tuvieran nada destructivo ni nocivo en su inconsciente, no pudieran abusar del poder. ¿Quién abusaría de él? El poder es natural y es neutral. El poder es neutral en sí mismo. En buenas manos será una bendición, en manos de un inconsciente una maldición. Pero llevamos miles de años condenando el poder sin darnos cuenta de que no hay que condenarlo. Hay que librar a las personas de todos los malos instintos ocultos en su interior, porque todo el mundo posee cierta clase de poder. No tiene por qué ser un gran poder, basta con vender billetes de tren en una estación, también eso otorga cierto poder. Estás ante la ventanilla y el hombre detrás de ella ni siquiera te mira. Mira sus papeles y te das cuenta que no le interesas lo más mínimo, que solo quiere ponerte en tu sitio. Incluso el cobrador actúa como si fuera el presidente del país, de modo que no se trata de la oposición. Ocupes la posición que ocupes, siempre tendrás cierta clase de poder. Aurangzeb, uno de los emperadores musulmanes de la India, ardía en deseos de que su padre muriera o de que se hiciera viejo para sucederlo. Lo encarceló y ocupó el trono imperial. Su padre había trabajado mucho durante toda su vida y al verse mano sobre mano en su celda, envió un recado a su hijo. Al menos reúne a 30 niños para que les enseñe el Corán. Lo que comentó Aurangzeb ante sus cortesanos resulta muy significativo. Dijo: ese viejo no quiere perder su poder. Ya no es el emperador, pero con 30 discípulos para enseñarles el Corán, volverá a ejercer su poder sobre esos niños. Según los psicólogos, las personas que tienen miedo de competir en la vida y de adquirir poder, eligen una vía más sencilla, ser maestros de escuela. A los niños pequeños se les puede pegar, acosar. Es ilegal, pero en ese país sigue ocurriendo. Precisamente el otro día leí un informe sobre los 3 casos que se han encontrado, pero el gobierno oculta los hechos. Por fin se ha reconocido, porque ya resultaba excesivo, que los maestros han dado tales golpes a los niños que algunos se han quedado sordos de por vida. Un chico estuvo encadenado durante casi 10 años a una columna de la casa, prácticamente se convirtió en un animal, no podía ponerse de pie y solo se movía en 4 patas. Además, como lo obligaron a vivir en medio de la oscuridad, perdió la vista. Incluso los padres ejercen su poder, como los profesores, los maridos, las esposas, da igual en qué situación te encuentres. Si la humanidad comprendiera las profundas raíces psicológicas y los cambios del inconsciente, de modo que no hubiera semillas, el poder seguiría derramándose como la lluvia, pero sin flores de corrupción. Si no, seguirá existiendo el abuso de poder, y no se le puede arrebatar el poder a la gente. Siempre tiene que haber una madre, un padre, un profesor. La única solución consiste en limpiar el inconsciente de las personas con la meditación, inundar su ser interior de luz. Solo la meditación puede dejarte un corazón limpio, que no puede corromperse. Así nunca abusarás del poder.
será una bendición, algo creativo. Harás de la vida algo más bonito y más llevadero. La existencia será más hermosa, pero todavía no habrá llegado el gran día y todas las personas adictas al poder realizarán grandes esfuerzos para que no llegue y se pondrán en contra de ti. Montones de veces me han preguntado, ¿por qué está en tu contra el mundo entero? Son personas adictas al poder y lo que yo intento es convertir al ser humano en un lago de serenidad, de paz, silencio, amor y éxtasis. ¿Por qué les gusta a las mujeres atraer a los hombres y al mismo tiempo les molestan sus deseos sexuales? En eso existe una estrategia política. A las mujeres les gusta resultar atractivas porque eso les da poder. Cuanto más atractivas son, más poder ejercen sobre los hombres. ¿Y a quién no le gusta el poder? La gente lucha durante toda su vida por el poder. ¿Por qué queréis dinero? Porque os dará poder. ¿Por qué queréis llegar al primer ministro o presidente de un país? Por el poder. ¿Por qué queréis respeto y prestigio? Por el poder. ¿Por qué queréis ser santos? Por el poder. Las personas van en pos del poder de diferentes maneras. No habéis dejado otras posibilidades de poder a las mujeres, solo una salida, su cuerpo. Esa es la razón por la que quieren resultar cada día más atractivas. Pero ¿no habéis observado que la mujer moderna no se preocupa tanto por resultar atractiva? ¿Por qué? Porque ha iniciado una política de poder diferente. La mujer moderna se está liberando de la antigua esclavitud. Se enfrenta al hombre en las universidades para obtener un título, compite en el mercado, compite en la política. No le hace falta preocuparse demasiado por su aspecto, por si es atractiva o no. El hombre nunca se ha preocupado demasiado por su aspecto. ¿Por qué? Eso se lo ha dejado en mano a las mujeres. Para las mujeres es la única forma de obtener cierto poder. Y los hombres siempre han tenido tantos recursos que dar una imagen atractiva parece algo afeminado, mariquita. Esas cosas son para las mujeres. Pero no siempre ha sido así. Hubo cierta época en que las mujeres eran tan libres como los hombres y entonces a los hombres les gustaba resultar tan atractivos como a las mujeres. Veamos el ejemplo de Krishna, de su retrato con preciosas túnicas de seda con su flauta, un montón de adornos, pendientes, hasta una corona de pluma de pavo real. Hay que verlo, es una maravilla. Corrían los días en que los hombres y las mujeres disfrutaban de absoluta libertad para hacer lo que quisieran. A continuación sobrevino una larga época de oscuridad en que las mujeres fueron reprimidas y se produjo gracias a los sacerdotes y los llamados santos. Vuestros santos siempre han tenido miedo a las mujeres, porque la mujer parece ejercer tanto poder como para destruir la santidad del santo en cuestión de minutos. Se dice que una madre intenta durante 25 años que su hijo entre en razón y que de repente aparece una mujer y en cuestión de minutos lo convierte en un imbécil. Por eso las madres no perdonan a las nueras, jamás. La pobre mujer tuvo que dedicar 25 años de su vida a darle un poco de inteligencia al hijo y en cuestión de 2 minutos, adiós. ¿Cómo pueden perdonar a la nuera? Las mujeres han sido condenadas por vuestros dichosos santos. Tenían miedo de ellas. Había que reprimirlas y como las mujeres estaban reprimidas, les arrebataron todas las fuentes de competición en la vida, en el flujo de la vida. Entonces solo le quedó una cosa, sus cuerpos. Me has preguntado por qué le gusta a las mujeres atraer a los hombres. Pues por eso, porque es su único poder. ¿Y a quién no le gusta el poder? A menos que se comprenda que el poder solo conlleva amargura, que el poder es destructivo, violento, a menos que mediante la comprensión desaparezca el deseo de poder. ¿A quién no le gusta el poder? Y también preguntas, ¿por qué si quieren atraer a los hombres les molestan sus deseos sexuales? Pues por la misma razón, la mujer mantiene su poder siempre y cuando se presente ante ti como la zanahoria ante el burro. Está al alcance, pero no lo está
tan cerca y tan lejos. Solo así puede mantener su poder. Si cae en tus brazos, inmediatamente el poder se desvanece, y en cuanto te has aprovechado de su sexualidad, en cuanto la has utilizado, se acabó, ya no ejerce poder sobre ti, por eso te atrae y al mismo tiempo se mantiene distante. Te atrae, te provoca, te seduce, y cuando te aproximas a ella, te dice no. Es una cuestión de simple lógica. Si la mujer dice sí, la reduces a un mecanismo para utilizarla, y a nadie le gusta ser utilizado. Es el otro lado de la misma política de poder. El poder significa la capacidad para utilizar al otro, y cuando alguien te utiliza desaparece tu poder, quedas reducido a la impotencia. Ninguna mujer quiere que la utilicen, y es lo que lleváis haciendo desde hace siglos. El amor se ha convertido en algo feo, debería ser esplendoroso, pero no lo es, porque el hombre utiliza a la mujer y a la mujer le molesta y se resiste a ello. Naturalmente, no quiere verse reducida a un producto. Por eso vemos a los maridos moviendo la cola como perritos alrededor de sus esposas, y a sus esposas con la actitud de estar por encima de todas estas tonterías, como de soy mejor que tú. Las mujeres simulan que no les interesa el sexo, eso tan feo. Están tan interesadas como los hombres, pero el problema es que no pueden demostrarlo, porque si lo hacen, los hombres las reducen inmediatamente a la impotencia, empiezan a utilizarlas. Por eso les interesan otras cosas, como atraer a los hombres y después renegar de ellos. En eso consiste el júbilo del poder. Tirar de ti como si estuvieras sujeto por cordeles, como una marioneta, y después decirte que no, reducirte a una impotencia absoluta, y tú, mientras tanto, agitando la cola como un perrito, mientras la mujer se divierte. Es una situación muy desagradable, y no debería seguir así. Es feo y desagradable porque se ha reducido el amor a la política de poder. Hay que cambiarlo. Tenemos que crear una nueva humanidad y un nuevo mundo en el que el amor no sea en absoluto un asunto de poder. Al menos hemos de apartar el amor de las garras de la policía y de la política del poder. Podemos dejar el dinero, la política, todo, pero hemos de sacar el amor de ahí. El amor es algo inmensamente valioso. No lo convirtáis en un producto de mercado, pero eso es lo que ha ocurrido. Un recluta acababa de llegar a un puesto de la Legión extranjera en el desierto. Le preguntó al cabo qué hacían los hombres en su tiempo libre. El cabo sonrió muy expresivo y dijo: ya verás. El joven se quedó confuso. Pero hay más de 100 hombres en esta base y no veo ni a una sola mujer. Ya verás, repitió el cabo. Aquella tarde llevaron 300 camellos al corral. Obedeciendo a una señal, los hombres parecieron enloquecer. Saltaron al corral y empezaron a hacer el amor con los animales. El nuevo recluta vio al cabo pasando a toda prisa a su lado y lo agarró por el brazo. Ya entiendo a qué se refiere, pero sigo sin comprender nada, dijo. Debe de haber 300 camellos y solo son 100 hombres. ¿Por qué ha salido todo el mundo corriendo? ¿No se le pueden tomar con más calma? ¿Cómo? Dijo el cabo perplejo. ¿Y tener que bailar con la más fea? Nadie quiere quedarse con lo feo, aunque sea un camello, por no hablar de una mujer fea. La mujer intenta por todos los medios ser guapa, o al menos parecer guapa, y una vez atrapado en sus encantos, la mujer empieza a escapar del hombre, porque en eso consiste el juego. Si tú empiezas a escapar de ella, ella se acercará a ti, empezará a perseguirte. En el momento en que tú empiezas a perseguirla, ella empieza a escapar. Así es el juego. No es amor, es algo inhumano, pero es lo que ocurre y lo que lleva ocurriendo desde hace siglos. Hay que andarse con cuidado. Toda persona tiene una tremenda dignidad y nadie puede quedar reducido a un producto, a un objeto. Respetad a los hombres, respetad a las mujeres, porque ambos son divinos, y olvidaos de la vieja idea de que es el hombre quien le hace el amor a la mujer. Es una estupidez. Parece
como si el hombre fuera el ejecutor y la mujer estuviera ahí para que le hicieran algo. Incluso en el lenguaje, a veces se presenta al hombre como quien hace el amor, como el que actúa, mientras que la mujer solo está ahí como receptora, pasiva. No es cierto. Ambos se hacen el amor mutuamente, ambos son ejecutores, ambos participan, y la mujer a su manera. La receptividad es su forma de participar, pero participa tanto como el hombre. Y que no crea el hombre que solo él le hace algo a la mujer, también ella le hace algo al hombre. Ambos hacen algo inmensamente valioso. Se ofrecen el uno al otro, comparten sus energías. Ambos os ofrecéis en el templo del amor, en el templo del Dios del amor. Es el Dios del amor quien os posee a los dos en un momento sagrado. Camináis por terreno sagrado y después la conducta de las personas tendrá un carácter completamente distinto. Es bueno ser bello, pero feo intentar aparecer bello. Es bueno ser atractivo, pero feo ingeniárselas para resultar atractivo, porque es pura astucia. Las personas son bellas por naturaleza, no hay que recurrir al maquillaje. El maquillaje es feo y solo contribuye a afear aún más. La belleza está en la sencillez, en la inocencia, en la naturalidad y la espontaneidad. Y si eres bello, no utilices tu belleza como arma de poder. Es una profanación a la belleza, un sacrilegio. La belleza es un don de Dios, compártela, pero no la utilices para dominar, para poseer a otro, y tu amor se convertirá en oración y tu belleza en una ofrenda a Dios.